Padre, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú no has cambiado, eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Y gracias de que por nosotros podemos disfrutar de esa gracia, de esa salvación, de esa justicia que nos permite estar en buena relación contigo, Señor. Porque aquel que no tuvo pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora tenemos acceso en libertad, en santidad, buena relación contigo, Señor, por medio de Cristo Jesús. Los que éramos pobres hemos sido enriquecidos por Cristo Jesús, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Poderoso, 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 poderoso. Aquel que no tuvo pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Y aquel que sanó a miles de personas, por sus llagas nosotros hemos sido curados. Hemos sido curados. Hemos sido curados. Ya tenemos salud divina por medio de Cristo Jesús. Él nos ha hecho sanos. Y por eso declaramos, Señor, a nuestro cuerpo, sobre nuestro cuerpo, sanidad divina. Declaramos que nuestro cuerpo es un cuerpo sano. Es un cuerpo que ha sido declarado templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, nuestro cuerpo camina en salud. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú eres quien perdonas todas nuestras iniquidades. Todas nuestras iniquidades. No algunas, todas nuestras iniquidades pasadas, presentes, futuros, todos nuestros pecados fueron perdonados y llevados sobre ti en la cruz. Tú eres quien sanas todas nuestras dolencias, todas nuestras dolencias, todas nuestras dolencias. Tú eres quien rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como el águila. Tú eres quien haces justicia a todos aquellos que padecen injusticias. Porque grande es tu amor, grande es tu misericordia, tu amor que es incondicional, que no está sujeto, no está limitado a condiciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y tu misericordia, en que nosotros podamos descansar en tu gracia, podemos descansar en tu misericordia, podemos descansar en tu justo juicio. Poderoso, poderoso eres tú, Señor, grande en misericordia. Y gracias, Señor, por tu palabra
palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y hacemos bien en poner nuestra confianza, nuestra fe en tu palabra. Anclados estamos en tu palabra, Señor. Anclamos nuestra fe en tu palabra. Tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por lo que fue enviada. Aleluya. Tu palabra se cumplirá. Tu palabra se cumplirá sin falta. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, tú no nos abandonas. Eso es lo que dice tu palabra, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienvenidos todos. El bien y la misericordia, el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Todos los días, y no van a descansar hasta alcanzarnos. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que necesitan, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Todas estas semanas hemos estado creciendo en este conocimiento maravilloso, creciendo en vida eterna, creciendo en esta gracia maravillosa del Señor. Alguien me decía, toda esta palabra me ha quitado una carga de encima tremenda. Ha quitado esta carga que yo cargué por muchísimos años. Poderoso, poderoso, pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hace la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. La verdad los hará libres, y libres de verdad, no libres de ciertas cosas. No, libres completamente. ¿Recuerdan lo que decía? Si el Hijo de Dios les libertare, serán verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y eso es lo que ha hecho el Hijo de Dios en nosotros. Poderoso. Eso es lo que ha hecho Jesús en nosotros. Si tienes a Cristo, eres verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros, allí hay completa libertad. Poderoso, 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 poderoso. Qué maravilloso es eso. Así que todas esas semanas hemos estado creciendo en este conocimiento de Dios. Yo disfruto muchísimo esta revelación de Dios en nuestras vidas. Y no es una cuestión, como dije hace unas semanas atrás, no es una cuestión de teoría, no es una cuestión solo de una enseñanza, es vida, ¿sí? Él vino para darnos vida y vida en abundancia, no una vida limitada, una vida en abundancia. Eso es lo que vino a darnos el Hijo de Dios. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que hemos recibido de Él.
Y esa es la vida que vivimos. Esto no se trata de tradiciones que seguimos, no se trata de leyes o regulaciones. Es vida, es vida, es la vida que vivimos ahora. Poderoso, poderoso. Hemos estado, recuerden, desde la primera sesión que tenemos, que tuvimos, hablamos del conocimiento de Dios, que la vida eterna es conocer a Dios. Y todas estas sesiones que hemos compartido, lecciones, como quieran llamarlo, um, nos han llevado a conocer más y más y más y más a Dios. Desde nuestra propia vida, desde nuestro propio conocimiento de Dios, desde nuestra propia revelación, de esa revelación de Dios en nosotros. Recuerden, este conocimiento de Dios es una obra del Espíritu Santo y es un plan y es un deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo que comenzó ayer, no es algo que alguna denominación o alguna religión inventó. Esto lo hizo Dios, lo pensó Dios. Poderoso, poderoso. Vamos a entrar en una lección hoy. Esta lección se llama la amistad con Dios. Y este es poderoso porque esta es una de las lecciones, vamos a ver, de vida que me costó muchísimo entender. Porque por la experiencia que había vivido en mi religiosidad y por la gran cantidad de enseñanzas que había recibido. Fíjense que desde el principio el enemigo ha querido distorsionar la naturaleza de Dios, ha querido distorsionar quién es Dios para que nosotros no podamos tener esta relación y esta amistad con Dios. Él ha querido romper esa amistad. Recuerden, en Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo hace a imagen y semejanza de él, para tener relación con el hombre, para tener una amistad con el hombre. Dios venía todos los días. Todos los días dice la escritura que él venía todos los días a visitar al hombre, a relacionarse con el hombre, a conectarse con el hombre, a revelarse al hombre que estaba en el huerto. Imagínense, conste, y voy a decir algo que a mí me ayudó muchísimo. Esta relación de revelación de Dios no la tiene Dios, no la tuvo ni la tendrá con los ángeles. Con ninguna otra creación va a tener Dios eso, excepto con el ser humano, que lo hizo a imagen y semejanza de él. Poderoso. A los ángeles no los hizo a imagen y semejanza de él. A usted y a mí sí nos hizo a imagen y semejanza de él. Poderoso. Con la única... el único deseo de él era tener una amistad con nosotros, caminar con nosotros, compartir con nosotros. Poderoso. Pero en Génesis capítulo 3 vemos cómo el enemigo quiso entrar e interferir en esta relación, tratando de hacer creer a la creación, a que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, de que Dios no era quien dice ser. Imagínese, ¿cómo podría usted tener una relación de amistad con alguien que usted no sabe quién es? O con alguien que le dicen a usted que él no es quien dice ser.
que su identidad, que lo que él dice que es, no es lo que él dice. Y lo podemos leer en Génesis, Génesis capítulo 3. Y tal vez ustedes tienen la Biblia por ahí, pueden ir a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vea qué cosas le está, le viene la serpiente a Eva y le dice, es que Dios les dice que no pueden comer de ningún árbol. Vea cómo comienza el engaño. Y hermanos, este engaño y esta manera de acercarse del enemigo lo ha hecho desde el principio y todavía tiene efectos en la vida de las personas hoy. Todavía tiene efectos porque todavía la manera en la que la serpiente vino y se presentó y la manera en la que se introdujo en la conversación con Eva es la misma manera, no ha cambiado, es la misma manera como las personas que quieren sacarle a usted algo o quieren manipularlo a usted, hacen exactamente el mismo truco, no ha cambiado. Y no sé qué pasa con el ser humano, siempre seguimos cayendo una y otra vez en lo mismo. No sé qué nos pasa, que tropezamos todo el tiempo, como alguien dice por ahí en una canción, con la misma piedra. Seguimos haciendo eso, seguimos tropezando, seguimos cayendo, haciendo exactamente lo mismo. Y hermanos, gracias infinitas al Espíritu Santo de Dios que me abrió los ojos para poder cambiar eso, para poder deshacerme de ese engaño y caminar en la verdad. Porque vamos a ver cómo nos han engañado Satanás. Vamos a ver cómo engañó a Eva y cómo sigue engañando a la humanidad hoy día. Y dice así, entonces, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. O sea, Dios, Dios les prohibió hacer todo. ¿Qué clase de Dios es ese? Y viendo a ver qué dice la mujer. Entonces la mujer responde, no, no, no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vean lo que la serpiente está torciendo todo. No, la mujer dijo, no, no, podemos comer de todos los árboles. ¿Sí? Y la serpiente, vean lo que dijo la serpiente. Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol para sacarle a Eva las cosas. Entonces Eva dijo, no, a ver dónde estaba parada Eva. Y a veces pasa con nosotros, a ver dónde estamos parados. Se nos hacen preguntas extrañas o nos hacen aseveraciones extrañas acerca de Dios y nosotros caemos redonditos. Y entonces la mujer dice, no, 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 no. No, de todos podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni lo tocarás para que no mueran. La mujer viene y le habla y le dice, no, esto exactamente es lo que dijo Dios. Entonces la serpiente, mire el juego que hace de palabras. Entonces le dijo a la mujer, no es cierto, no morirás. Primero pone palabras en la boca de Dios que Dios no dijo y luego le dice a la mujer, cuando la mujer le dice lo que Dios había dicho, él viene y dice, no es cierto, no es cierto lo que él dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día en que que coman del árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Hmm.
Y ya ustedes saben el resto de la historia, ¿sí? Cómo fue engañada Eva y luego lo que hizo fue tomar, comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ciertamente pasó lo que dijo Dios. No lo que dijo Satanás, sino lo que dijo Dios. Y lo que dijo Dios es que iban a morir. Así que murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. Y conste. Y aquí es donde comienza todo lo que nos ha, toda la distorsión de quién es Dios. Escuchen, todo comienza allí. Todo comienza a verse esa distorsión de quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quiénes comenzaron todo? ¿Dios o el hombre? ¿Quiénes comenzaron esta enemistad? ¿Dios o el hombre? El hombre, no Dios. Y nosotros siempre se nos enseñó que es Dios el que está molesto, Dios es el que está enojado, Dios es el que no le gusta nada. Dios es el culpable. Siempre es como Dios es, porque si Dios no hubiera hecho esa prohibición, eso es lo que quiso decir Satanás. Si Dios no hubiera hecho esa prohibición, todo estuviera bien. Ustedes estuvieran bien, pero la culpa es de Dios. O sea, siempre es la culpa es de Dios. Siempre Dios es el culpable de todas las cosas. Fíjense, y voy a contarles esta historia de cosas que me sucedieron a mí y que me fueron enseñados, porque así es como crecimos, enseñados de que con Dios no se puede tener amistad. Hace muchísimos años, cuando estaba muy pequeño, estaba en la escuela, en kinder, me acuerdo que tenían una actividad navideña y me pusieron a memorizar algo para un drama y resulta ser que me aprendí lo que tenía que aprenderme, pero en el momento en el que estaba delante de toda la gente, todos estaban ahí en la iglesia y cuando me tocaba mi parte, me congelé. No, pude, no, no recordaba ni del comienzo ni al final. Solo escuchaba a la maestra de la escuela dominical por detrás repitiéndome y no hubo manera. Así que pasaron a la otra persona y la persona dijo lo que dijo. El que estaba antes de mí dijo lo que dijo. El que estaba después de mí dijo lo que dijo. Solo faltó lo que yo tenía que decir. Cuando yo al puro frente mío estaba mi abuela. Mi abuela era una persona sumamente conocida en el ambiente de la iglesia y de la denominación a la que pertenecían, porque muchos familiares, algunos familiares eran obispos de la organización y muy reconocidos. Mi familia era muy reconocida. Así que cuando iba a subir Douglas, y no dijo lo que tenía que decir y dejó el drama medio palo, entonces resulta ser que la cara que vi al frente fue terrible. Una mirada matadora de esas que ustedes conocen de sus mamás o de sus abuelos. Unas miradas terribles. Y lo primero que me dijo cuando me bajé de ahí, lo primero que me dijo es, y dejaste en mal a la familia, y Dios ahí debe estar enojado contigo. Y, y me llevaron a la casa y me encerraron en el cuarto y quedé allí
a oscuras, era un cuarto oscuro, sin luz, un niño en kinder, asustado, mi abuela asustada, yo decía, mi abuela está enojada conmigo, la gente de la iglesia está enojada conmigo, mis compañeros enojados conmigo, y todavía eso, Dios enojado conmigo. Mm, mm, ¿Quién sabe qué me va a pasar? Y así crecí, aunque ustedes no lo crean, así crecí, eso en mi mente. Así que siempre traté en todas maneras de comportarme de la manera más correcta que yo podía para evitar que Dios se enojara conmigo. Y así crecí hasta los 14 años, todavía a los 14 años yo estaba allí y fui enviado junto con otro grupo para evangelizar, con un evangelista, y teníamos que pasar el fin de semana ahí, así que la primera noche hicimos la evangelización y todo, cantamos y todo. Fui a dormir, me desperté en la mañana y me estaba duchando para alistarme para el día. Y yo estoy ahí cantando, feliz de la vida, que tenía la oportunidad de ir a hacer algo por el Señor, y solo escucho que alguien toca la puerta del baño y me dice, varón, delante de Dios no se canta desnudo. Eso es una falta de respeto. Y yo, 14 años, y después de toda la experiencia y todo lo que yo haya tratado de hacer, hacerlo todo correcto, no ofender a Dios, no, todavía me dice que no puedo cantar a Dios mientras estoy en la ducha, porque a Dios no se le canta desnudo. Y imagínense, yo salí todo callado, dice, terminé de bañarme y yo en todo el día era como, ahora sí que me va a ir, me va a ir mal porque ofendí a Dios, ¿sí? Así que crecí con ese montón de cosas, enseñanzas, to- todo distorsionado de quién es verdaderamente Dios y qué espera Dios de mí. Y claro, por supuesto, leía la Biblia. Y a muchas personas les pasa exactamente lo que me pasó a mí cuando leí la Biblia por primera vez. Cuando yo abro la Biblia y leo los primeros capítulos y veo todo lo que pasa y la interpretación de lo que a mí me daban, de lo que me decían de la Biblia, por supuesto, alteraba completamente la naturaleza de Dios. Por lo tanto, desconozco a esta persona, a este Dios del que me hablan, y que esta persona es una persona enojona, iracunda, que mata sin ningún problema, que elimina a los que no le gusta. ¿Qué relación puede tener alguien con alguien así? ¿Qué amistad puede tener alguien así? Es imposible. Es imposible. Y así es como crecí yo, ¿sí? Porque la idea del enemigo era que nosotros tuviéramos la idea de que Dios no es quien dice ser. Hmm. Y puedo contarles testimonios tras testimonio de experiencias que viví con personas y que todavía hoy día, cuando hablo con algunas personas que nos estamos compartiendo el evangelio con esas personas, es impresionante
ver la distorsión que tienen acerca de Dios. Y por cierto, en las escrituras, cuando usted lee las escrituras, porque siempre me sacan la Biblia y me dice, pero es que, ¿cómo no? Mira lo que pasó. Mire lo que pasó esta gente, el diluvio, cómo Dios mandó a matar a todo mundo, ¿sí? Y cuando usted lee las escrituras va a encontrarse la gran cantidad de cosas que los hombres, que Dios hizo con los hombres. Por supuesto, por supuesto. Fíjense, fíjense, después de Adán y Eva, después de lo que pasó con Adán y Eva, que se enemistaron con Dios por ellos mismos, no por Dios, por ellos mismos. Se apartaron de Dios. Fíjense en las escrituras, y más adelante vamos a verlo, fíjense en las escrituras, cuando pasó lo que pasó con ellos, en Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó. Versículo 9 y 10. Después de que el hombre se comiera del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, versículo 8, y dice, bueno, más adelante, los ojos de ellos fueron abiertos y ambos vieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, al versículo 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron, se escondieron. Dios hacía eso todos los días, aparecer y estar con ellos. Y Dios hizo, después de que ellos hubieran comido del árbol que Dios les prohibió que comieran, porque más bien el daño se lo iban a hacer ellos mismos, entonces ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? La pregunta que siempre me daba vueltas era, ¿y Dios no sabía dónde estaban? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban ellos? Por supuesto. ¿Acaso Dios no sabía lo que habían hecho? Por supuesto. A pesar de lo que habían hecho, a pesar de saber Dios dónde estaban, Dios vino al huerto a encontrarse con ellos. Usted sabe que toda mi vida en la escuela dominical había escuchado de que Dios, cuando supo que ellos habían comido del árbol de la ciencia del bien, que Dios se enojó, que Dios se había enojado con ellos. Pero ahora, cuando leo claramente, dice que Dios, a pesar de que ellos habían desobedecido, a pesar de que se habían escondido, Él llegó. A pesar de que ellos trataron de resolverlo a su manera, haciéndose delantales. Bueno, voy a resolver cómo lo resuelvo, el mal que hice. Y así es como nosotros tenemos en mente muchas veces. Queremos reparar el mal que hicimos, haciendo nuestra propia cosas, obras de nuestra propia justicia. ¿Recuerdan la lección de la semana pasada que nos estaba compartiendo el pastor Gonzalo? Sí, existen las obras de su propia justicia. ¿Y saben qué hizo el hombre? Tratar de repararlo con su propia justicia. Bueno, aquí lo reparo, aquí nada más me tapo
como que Dios no supiera lo que ya habían hecho, como que Dios nunca los había visto desnudos. Dios los creó desnudos. Y es interesante porque a veces la religión ha hecho las cosas de tal manera que de repente han hecho que las personas tienen que vestirse, taparse todo, y en algunas otras religiones hasta la cara y vestirse hasta abajo porque eso es algo que Dios se puede ofender con el cuerpo de las personas. Si Dios los hizo así, sin ropa, aunque usted no lo crea. Aunque en la escuela dominical todo el tiempo era como Adán y Eva siempre estaban con el taparrabo de la higuera. ¿Sí? ¿No? Cuando Dios los hizo desnudos. Y a veces qué complicado, porque en los libros de escuela dominical, cuando estaba Adán y Eva, nunca nos muestran a Adán y Eva desnudos. Tan natural que era. Siempre tapados, siempre tratando de resolver las cosas. ¿Por qué? Porque desde el principio nos hacen creer que Dios se ofende por la desnudez. Pero bueno, entonces, ¿qué dice? Que Dios estaba ahí y a pesar de que sabía Dios dónde estaban y lo que habían hecho, pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y el hombre dice, es que oímos que usted estaba por acá, tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. Escuchen, vean todo el desorden en la mente de Adán. Oímos que usted estaba aquí y nos dio miedo. Perdón, ¿desde cuándo le tenían miedo a Dios si Dios hablaba con Adán y Eva desde el principio? ¿Desde cuándo les entró miedo? Desde el engaño. Porque desde el engaño de Satanás era, Dios no es quien dice ser. Piensen en eso. Piensen en eso. Es que Dios no es lo que dice ser. Dios los está engañando. Dios es un mentiroso. Porque no le va a pasar absolutamente nada. Y nos hemos tragado eso. De tal manera que lo primero que dijo Adán que sintieron fue miedo. Y eso es lo que la gran mayoría de personas que conozco como creyentes tienen. Un miedo a Dios. Le tienen un pavor a Dios. Y algunos van a decir, pero es que eso es correcto. Hay que temerle a Dios. Sí, temerle a Dios es honrar a Dios. Temerle a Dios es honrar a Dios, es tener el respeto de quién es Dios. Miedo es otra cosa. Miedo es una distorsión, es a causa de la distorsión de la imagen de Dios que tenemos. Eso es tremendo. Lo primero que tuvieron fue miedo, porque vieron que estábamos desnudos, entonces nos escondimos. Y ya Dios comienza, dice, ¿quién les enseñó todo eso? Dice, le echaron la culpa, es que la serpiente. Y después cuando le dice a Adán, ¿pero qué pasó contigo? Abraham dice, la mujer. Y así es como nos hemos relacionado con Dios. Le echamos la culpa a todo mundo. Esa ha sido nuestra relación con Dios. Desde ahí, desde el principio, comienza una relación totalmente distorsionada. Y fíjense lo que pasó con el hombre. A partir de allí, la actitud del hombre fue constantemente el mal. Las acciones eran de mal continuamente. En Génesis, capítulo, si pueden ir ahí, capítulo 6, capítulo 6, versículo 5. Cuando Dios ve al hombre y dice que entonces, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal. A partir de allí, fueron llevados, arrastrados hacia el mal, siempre, continuamente. No había otra manera de pensar para el hombre. En su mente, el engaño de Satanás, el engaño de la serpiente desde el principio, distorsionando la naturaleza de Dios o el carácter de Dios o quién era Dios, hace que el hombre entonces se aparte de Dios y en lo que termina es que todo lo que hay en el pensamiento de sus corazones sea siempre el mal. Es interesante. Y, y en algún momento vamos a ver que incluso hay cosas que el hombre cree que hace como bien y es mal. Hmm. Recuerden que el árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal no es la ciencia del mal, que aprendieron a hacer el mal. No, la ciencia del bien y del mal. De tal manera que vamos a encontrar personas que queriendo hacer el bien terminan haciendo el mal. Ujú. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que nosotros queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal, porque eso es eso fue lo que comimos. Lo que comió Adán y Eva, también nosotros lo comimos. Y ese era, fíjense, después, y ustedes van a seguir leyendo allá, y Dios ya le dice a Noé, voy a destruir a toda esta gente, porque siguen de mal en peor y van de mal en peor. Fíjense que cuando yo leí esa lección y en la lección que nos daban en la escuela dominical, siempre estaba basado en la ira de Dios. Siempre estaba basado en la molestia de Dios, en el odio de Dios. Hasta que un día descubrí que el diluvio, en lugar de ser un acto de enojo de Dios, fue un acto de amor poderoso, poderoso, poderoso. Y esta lección debería de hacerlo en una sola, pero voy a tener que hacerlo en dos partes. Así que la próxima semana vamos a seguir con esto, pero el acto de amor, fíjense que algunos me van a decir, pero ¿cómo se le ocurre decir que fue un acto de amor si los mató? Bueno, Dios en esos tiempos, después de Adán y Eva, tuvo que tratar con el ser humano de una manera muy diferente a la del huerto. Cuando estaban en el huerto al principio, tuvo que comenzar a tratar al hombre de una manera distinta. Porque el hombre, recuerden aquí, sus pensamientos, el deseo de sus corazones fue totalmente de mal en peor. Se inclinaron al mal más que todas las cosas, no al bien. Se inclinaron al mal y todos sus pensamientos eran de mal en peor. Eh, por eso la Biblia dice que en los días finales van a ser como en los días de Noé. Fueron de mal en peor. No iban a mejorar. El hombre estaba completamente fuera de control. Y Dios tenía que tratar al hombre desde una manera muy distinta. Y tuvo que establecer disciplina y corrección. El hombre había llegado a tal punto que no entendía lo gravoso
lo gravoso, lo dañino que era el pecado. Ellos pensan, para el ser humano en aquellos tiempos, disculpen, en aquellos tiempos la gente no tenía una Biblia. La gente no tenía los 10 mandamientos, no tenía una ley que les dijera qué era bueno y qué era malo. Así que los hombres lo hacían y les daba igual. No entendían lo malo que era el pecado para ellos, para ellos, el daño que causaba el pecado a ellos. Escuchen, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado. Su naturaleza no ha cambiado nada. No ha cambiado su naturaleza. Pero para nosotros en nuestra mente, Dios cambió la naturaleza. Y Dios se convirtió en un Dios enojón, iracundo, molesto. ¿Sí? Pero la naturaleza de Dios no ha cambiado. Quien cambió fue el hombre. Así que el trato de Dios con el hombre se cambió, pero no la naturaleza. Es, por ejemplo, cuando pasa con nuestros hijos, con los que tenemos hijos. Nuestra naturaleza de amar a nuestros hijos no cambia, pero hay momentos en los que tenemos que corregirlos. Y aunque a veces les tenemos que dar, por lo menos en mi caso, a mí me dieron un par de nalgadas, y a mis hijos más pequeños les tuvimos que dar también un par de nalgadas por algunas cosas. Mm, Eso no cambia la naturaleza de lo que sentimos por ellos, del amor que tenemos por ellos. Pero sí tenemos que corregirlos. Sí había disciplina que hacer. Ujú. Sí, sí había disciplina que hacer. Y sí tuvimos que disciplinarlos. Entonces, no cambia la naturaleza de lo que sentimos por ellos, del amor que tenemos por ellos, pero sí el trato con ellos en ciertos momentos. Y eso fue lo que Dios hizo con la humanidad. Pero esto es lo más poderoso de todo. Y tal vez voy a terminar con esta parte para seguir en la próxima semana con la segunda parte que necesito que veamos también. Dios es amor, todo amor. Él no ha cambiado. En lo que cuando Él creó al ser humano y lo hizo a imagen y semejanza de Él, el, el placer que le dio crearlo no ha cambiado. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir, pero es que Dios estaba muy enojado. Ya Dios dijo que estas personas, cuando dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Nosotros, cuando decimos, y se arrepintió, es como que cambiara de opinión Dios. ¿Sí? En nuestra mente, arrepentirse es como cambiar de opinión, cambiar de dirección. Y lo único que arrepentimiento, si ustedes van al diccionario, van a ver que arrepentimiento es una manera de pensar. Es la manera en la que pensamos. Cambiar la manera en la que pensamos. Así que dijo Dios, ok, voy a quitar esta gente de la tierra. Y cualquiera podría decir, sí, porque estaba enojado. Sí, porque estaba molesto. Ahí no dice que Dios estaba molesto. Versículo, versículo 6 del capítulo 6. Y dice que le dolió en el corazón. Le dolió en el corazón.
no es de que él estaba enojado o que le repugnó o que le molestó, sino que más bien le dolió en el corazón. Poderoso, poderoso. Yo sé que los papás, los que tienen hijos, me van a entender cuando digo esto. ¿Cuántas veces a usted que, vamos a ver, le dice a su hijo, vamos a ir al parque? Y su hijo viene y se jala una torta y usted viene y le da la nalgada, ¿sí? Entonces cambió su pensamiento y bueno, no lo voy a llevar al parque, pero usted quería llevarlo al parque. Y van a estar de acuerdo conmigo que nos ha dolido en el corazón verlo en esa situación, en la situación en la que no puede disfrutar de las cosas que tenemos pensado para ellos. El pensamiento de Dios siempre ha sido de bienestar para el ser humano, no de mal. Son pensamientos de bienestar, son pensamientos buenos. Y a Dios le dolió en el corazón no poder verlos disfrutar de eso por el engaño de Satanás, por el pecado. Y voy a dejarles para que piensen en esto. Cuando todas estas personas, vino el diluvio, todas estas personas murieron, fueron a parar a algún lugar, ¿sí? Fueron a parar a algún lugar. Y en las escrituras vamos a ver, cuando Jesús va a la cruz, poderoso. Y esto cambió completamente mi concepto del amor de Dios que yo leí en la Biblia. Porque para mí, desde la perspectiva de lo que yo había aprendido en la escuela dominical, todo lo que yo había aprendido en la escuela dominical, desde ese momento hasta que descubrí esto, cambió mi relación y mi amistad con Dios de una manera tan poderosa. Saber que Dios le dolió en el corazón hacerlo. Le dolió a Dios en el corazón ver que la humanidad estaba perdiéndose y que su pensamiento y su corazón era continuamente el mal. Pero fíjense lo poderoso de esto. ¿Saben? Dicen las escrituras que Jesús, el día que Él murió en la cruz por nuestros pecados, dice la Biblia que Él descendió hasta lo más profundo, donde estaban los muertos. Y aquí es donde estaba la distorsión de todo de quién era Dios. Porque incluso yo escuché enseñanzas donde decían que Jesús había ido ahí al infierno para decirles para como acusarlos, acusar a la gente que estaba allí, para mostrarles todo el mal que habían hecho, para juzgarlos. Pero Jesús no descendió allí para juzgarlos. Porque recuerden, Dios, Juan capítulo 3, versículo 17, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Para que el mundo fuera salvo por él. Y cuando habla del mundo, está hablando de toda la humanidad, desde Adán
hasta el día en que Jesús descendió ahí. Poderoso, poderoso, poderoso. Y cuando, y piensen, ¿a quién cree que Jesús vio cuando estaban allá, cuando Él descendió ahí a lo más profundo para predicarles las buenas noticias de que la salvación no era por las obras de ellos, de que la salvación, de que la salvación no dependía de lo bueno o lo malo que habían hecho, sino el creer en Él? Estas mismas personas que murieron en el diluvio, que fueron allí, que estaban ahí en lo más profundo de la tierra, estaban esperando, en espera, un día que Jesús llevaría el evangelio, las buenas noticias a ellos ahí. Poderoso. Para que el que crea en Él, para el que crea en Él, sea salvo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Poderoso, poderoso. Y adivinen quién más encontró allí cuando él bajó. Al famoso ladrón que todo el mundo dice que ese se perdió porque ese era un malcriado en la cruz. Y que solamente al otro que le dijo, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Pues Jesús descendió también allí y encontró a ese y encontró a todos los que habían estado antes en el mundo. Porque la salvación y la vida eterna es a través de Cristo Jesús. No era por sus obras pasadas, ni tampoco será por nuestras obras futuras. Seguirá siendo por gracia para todo aquel que cree. Poderoso, poderoso. Cuando yo entendí que Dios, el cambio, el arrepentimiento que tenía era, no los voy a dejar que vivan así de toda la vida, voy a cortarles la vida para que ellos puedan esperar la llegada de Jesús. Poderoso, poderoso. Él estaba esperando que llegara Jesús a hablarles las buenas noticias a ellos. Desde Adán, a Adán le fue predicado las buenas noticias también. Adán, sí, fuiste torpe, desobedeciste a Dios, pero si crees en mí, dice Jesús, serás salvo, tú y tu casa. Así que incluía a Eva, incluía a sus hijos. Poderoso, poderoso. Yo sé que algunos puede ser que van a brincar y decir, pero es que no, es que ellos ya se habían perdido. Pero así no funciona la justicia de Dios. Poderoso. Gracias que la justicia de Dios no funciona como funciona la mente del hombre, no funciona como le gustaría al hombre que funcionara. La justicia de Dios se manifiesta aparte de la ley. Y con eso termino porque la próxima semana vamos a ver por qué entró la ley y cómo esa ley, la ley de Moisés, la ley que se estableció, todavía se maneja hoy día como si fuera la manera en la que Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios no se va a relacionar a través de la ley. Dios corrigió y disciplinó a través de la ley. Pero una vez llegado Cristo, se acabó. Y ahora Jesús
nos permite, al hacernos la justicia de Dios que vimos la semana pasada, al hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque tú y yo ahora somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora podemos tener una relación con Dios en libertad, en paz, en gozo, poderoso. Puedes tener una relación con Dios, puedes tener una amistad con Dios, porque ese es el deseo de Él desde el principio. Y su deseo de tener una amistad con usted no ha cambiado. De andar con usted no ha cambiado. De amarlo a usted hasta lo último no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Poderoso, poderoso, poderoso. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana con la continuación. Tengo que hacerlo, tengo que hacer la segunda parte de esto, pero nos vemos la próxima semana para seguir creciendo en este conocimiento de Dios. Así es Dios. Así es como es Dios. No es como el hombre ha interpretado a Dios. No es como la serpiente o Satanás ha querido que nosotros creáramos, creyéramos que Dios es. Dios sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Y eso es algo poderoso, poderoso. Y bien hacemos si nosotros afirmamos nuestro corazón en quién es Dios verdaderamente. Poderoso. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana, miércoles, a seguir creciendo en esta relación y esta amistad con Dios. Poderoso, poderoso.